Bueno, voy a responder en este vídeo a una pregunta. Creo que he hablado alguna vez de esto. Este tipo de personalidades, como los psicópatas y gentuza similar, escogen a una víctima, a una o a varias a la vez, pero siempre hay una principal. Y cuando acaban con ella, cuando la agotan, pasan a otra. Pero mucha gente se pregunta si hay alguna tipología, algún tipo de persona que tiene más posibilidades de ser su presa, su objetivo. O sea, hay algo en la forma de ser de algunas personas que las hace víctimas potenciales con más frecuencia. Eso por un lado. Y la otra pregunta era si la víctima realmente tiene algo de culpa en haber sido depredada, abusada, engañada. Pues voy a responder a esto y lo voy a hacer dando un paseo por el parque, aunque hace un día frío, húmedo y está a punto de llover. Mientras no llueva a mares, voy a grabar el vídeo. Pero antes de empezar el paseo y responder a las dos preguntas, vamos a intentar analizar un poco qué es lo que busca un psicópata y qué es lo que busca un antisocial y qué es lo que busca un narcisista, para usar tres tipos generales. El psicópata lo que busca es algo de su interés. O sea, no es tan importante como eres tú. Eso es lo que creen las víctimas. Las víctimas, por razones lógicas, porque han quedado dañadas en su autoestima, después tienden a pensar que han sido especiales de alguna forma para el psicópata, que han sido atacadas debido a su forma de ser, a su bondad, a su inocencia, a que son personas más profundas o más nobles, etc. Eso no es el motivo principal, esa es mi opinión. Aunque no lo puedo saber al 100% porque no soy un psicópata. Siento decepcionar a algunas personas que dicen que soy un psicópata, pero no lo soy. Nada más lejos de mi forma de ser. Cualquiera con dos dedos de frente se daría cuenta. Entonces el psicópata lo que hace es, seguramente de forma más o menos intuitiva, un cálculo. O sea, ¿tú qué tienes y qué me puedes dar? O mejor dicho, ¿qué puedo sacar de ti? Si me lo das voluntariamente, mejor. Y si no, pues habrá que engañarte para que me lo des. O sea que, en realidad, tú no eres nadie especial, no es nada personal. Eres alguien o que tiene lo que ellos buscan o que le va a poner pocos impedimentos para conseguirlo. Esta sería la explicación general. En el caso de un narcisista es algo similar, pero en este caso el narcisista sí que te necesita, sí que es algo personal, porque tú tienes que ser la persona que le valida, que le proporciona el refuerzo narcisista, aunque sea de forma temporal, aunque sea sustituible, pero tú tienes que tener, a sus ojos, tienes que tener las cualidades que confirman que el narcisista es una persona superior, valiosa. O sea, te tiene que ver como alguien que o le adoras o tienes el estatus para estar a su lado. Es la forma más sencilla que se me ocurre de explicarlo. En cuanto al antisocial, es mucho más simple. O sea, él quiere algo de ti, quiere que seas su esclavo o simplemente quiere divertirse, tomarte el pelo, divertirse a tu costa, o simplemente te va a quitar algo que tú tienes, tu dinero, lo que sea, o se va a sentir bien agrediéndote. Es una persona mucho más simple. Bueno, vamos a pasear y vamos a entrar ya en el tema. Vamos a hablar de el perfil de la víctima potencial de este tipo de gente, narcisista y psicópata, si es que hay algún perfil. Bueno, vamos allá, vamos con el paseo. Vamos a ir al grano ya.
Es cierto que hay un tipo de personas, pero es un tipo muy general, muy amplio, donde puede encajar gran parte de la población. Hay un gran porcentaje de la población que, debido a, por un lado, sus características, de su forma de ser, y por otro, su mentalidad, o sea, su visión del mundo, es mucho más probable que caigan en una trampa psicopática, o sea, que caigan en un engaño. ¿Por qué? Lo primero es porque son personas poco desconfiadas, ¿no? Muy inocentes, muy cándidas. Quizá no han tenido demasiada experiencia con todo tipo de gente, tratando con mucha gente. Son personas normalmente que tienen, ¿cómo lo diría? Tienen una forma de ser que siempre quiere agradar a los demás. O sea, no les gusta el conflicto, no les gusta hacer sentir mal a los demás. Cualidades que son todas buenas, pero que los depredadores enseguida ven. Y por otro lado, como he dicho antes, también son personas que tienen algunas creencias que son erróneas. Una, la de creer que todo el mundo es bueno hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que todo el mundo es más o menos igual, todo el mundo necesita lo mismo, siente igual, piensa igual, y en todo caso algunas personas cometen errores o por circunstancias se desvían del camino o por algunos impulsos, y no vamos a entrar en qué causa esos impulsos, cometen malas acciones, ¿no? ¿Me explico? O sea, hay gente que cree realmente que el mal no existe, que el mal es una cuestión temporal, que es un error, o es la consecuencia de otra cosa. O sea, no se les ocurre pensar lo más sencillo, lo más lógico y lo más sensato, que es lo que he dicho 1000 veces en 1000 vídeos ya. El mal es una decisión y es una intención, las dos cosas. Un día voy a hacer un vídeo hablando de este tema a fondo, ya que acabo de mencionar estas dos palabras para mí claves: intención y decisión. O sea, una persona malvada tiene una mala intención, el origen está en la mente, el acto es el reflejo de la mente. Por eso siempre digo que la realidad es un reflejo de la mente. Esto es una enseñanza esotérica en el fondo, ¿no? Mística. Y después toma una decisión. O sea, primero tiene la intención, que es el impulso creador, y después viene la decisión, que es el momento en el que elige pasar al acto, a la acción. Bueno, pues este es el tipo de gente que es más probable que caiga, pero eso no quiere decir que pase siempre. Y aquí es donde voy a desmentir lo que dice mucha gente en el aspecto de que hay una víctima prototipo. No es así. Ya lo he dicho antes, el psicópata no se fija tanto en cómo eres, sino en qué tienes y qué puedes sacar de ti. Y a veces incluso puede ser un reto. Por eso, y también lo he mencionado en otros vídeos, a veces el psicópata ataca a personas de carácter bastante fuerte. Personas que son muy extrovertidas, sociables, con un temperamento fuerte, que están acostumbradas a liderar, por ejemplo, que son astutas también. Y aún así, esas personas pueden caer. Por eso digo que nunca hay que subestimar la capacidad de engaño del psicópata. Y estoy hablando de un psicópata de andar por casa. Ya no digamos cuando es muy inteligente, pero estos son la minoría. La mayoría son bastante mediocres en ese aspecto. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier persona, exceptuando otro psicópata, a no ser que este último sea muy tonto, puede ser engañada por este tipo de gente.
Yo siempre lo he dicho, son unos don nadie, no sirven para otra cosa, pero son maestros del engaño. Por la sencilla razón de que su vida, su estilo de vida se basa en esta habilidad. Y la han ido desarrollando ya desde muy jóvenes, algunos incluso desde la infancia, aunque cueste creerlo. Lo mismo ocurre con el narcisista. El narcisista a veces también depende de cada uno, porque vienen en diferentes colores también. Hay todo tipo de narcisistas con distintas capacidades, ¿sí? A veces elige una persona que él percibe como inferior para que sea su esclavo sumiso, su adorador. Una persona que a cambio de migajas le preste un poco de atención, que sea su ministro narcisista. Pero también hay otro tipo de narcisista que es mucho más grandioso y que apunta a gente que él percibe él, o sea, no quiere decir que sea cierto, que es de alto estatus, o sea, que es una persona inteligente o es una persona muy noble, famosa, exitosa, talentosa, lo que sea. ¿No? Porque eso al narcisista le sirve de confirmación de su propio narcisismo, de su propia fantasía. O sea, él piensa, bueno, si esta persona de alto valor es mi amiga, o es mi pareja, o es mi socio, o trabaja conmigo, es porque yo soy una persona de muy alto valor, si no, no estaría conmigo. O sea, este es el razonamiento, aunque ellos no lo hacen conscientemente. Es simplemente, para ellos es una necesidad. Necesitan sentirse bien, sentirse vivos y sentirse admirados. O sea que, de nuevo, el narcisista también puede fijarse en cualquier persona. No hay ninguna característica especial, como dicen por ahí. No, son las personas dependientes las que se dejan enganchar. Sí, claro, si eres dependiente es más fácil. Pero simplemente eso, nada más, ¿sí? Bueno, vamos a tocar un poco el antisocial también, que ya sabéis que es el que más está más cerca de ser un delincuente, un criminal. Es el tipo pendenciero, faltón, grosero, vulgar, pendenciero, agresivo, violento, etc. ¿En qué se fija? Este sí que hace una selección mucho más simple. Él piensa a quién puedo machacar, a quién puedo aplastar fácilmente, uno, o a quién puedo robar o timar sin muchos problemas, o quién tiene lo que yo quiero, a quién se lo voy a quitar. Entonces el cálculo que hace este tipo de persona es la capacidad de defensa física que tú tienes, o sea, la capacidad de respuesta ante el estrés, ante el miedo, ante el terror, ante la amenaza, ante la intimidación. Él hace un cálculo y normalmente esta gente es bastante intuitiva por experiencia, y ya lo hacen incluso a partir de la primera impresión, de cómo miras, cómo caminas, tu postura física, tu aspecto, tu complexión física también, tu agilidad, varios factores. En general el antisocial es un cobarde en el fondo. Entonces suele atacar a la gente que percibe más débil, o más dócil, o más indefensa. El antisocial es un montón de mierda, es una basura. O que está en una situación incómoda, etc. Y si la cosa no está clara, desiste y busca otro, a no ser que quiera algo específico de ti. En ese caso intentará inclinar la balanza a su lado, y normalmente lo hacen por medio de número o armas. O sea, el antisocial te puede atacar con otras personas, otros antisociales, varios contra una persona, es bastante típico. Y si no, también utilizará armas y no dudará en hacerte daño. Bueno, hablo de estos tres tipos generales para hacerlo más simple. No voy a entrar en el sádico, el maquiavélico, etcétera, porque esos son subtipos. El maquiavélico no es otra cosa que un psicópata, lo que también llaman empático oscuro. O sea, es un psicópata más inteligente, más astuto,
y menos torpe y menos alocado. Entonces, cuando se fija en una presa, lo que va a intentar es manipularlo de una forma indirecta. Es esta gente que pone buena cara, pero por detrás te clava el cuchillo por la espalda, ¿no? O pone a gente en tu contra, etc., ¿no? Pero bueno, igualmente este tipo de gente elige a sus víctimas en función de su valor, del beneficio que van a sacar, de su utilidad. ¿Qué utilidad tienes para ellos? Esa es la respuesta. No le busques respuestas en tu forma de ser, no es nada personal, se lo he dicho 1000 veces. Ninguna víctima tiene la culpa de lo que ha pasado. No ha sido nada personal, es una cuestión de que estabas en el momento equivocado, donde había un depredador y él quería algo de ti, quitarte algo, nada más, ¿eh? En resumen, la primera pregunta creo que queda respondida. No, en mi opinión personal, ¿eh? Yo no tengo la verdad absoluta, pero bueno, he conocido muchos casos. En mi opinión personal, y viendo la cantidad de gente, de personas que han pasado por esta experiencia, y son gente de todo tipo, de una posición social alta, baja, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, extrovertidos, introvertidos, he visto de todo. Entonces, no puedo ver que haya un hilo común, una característica de personalidad que una a todas las víctimas, ¿no? Hay algunos factores que influyen, pero no son definitivos, ¿eh? Cualquier persona puede caer. Desgraciadamente, sobre todo el psicópata, que es el más peligroso, aunque también hace su cálculo, digamos que sopesa un poco cuál es la inversión y qué voy a sacar y si hay algún riesgo. A pesar de eso, ellos, si se fijan en alguien, eso es una característica muy especial del psicópata. Si se concentran en alguien, si ponen su foco en alguien, hacen zoom sobre alguien, parece que pierden un poco de vista el paisaje, digamos, ¿no? O sea, se ciegan un poco en ese aspecto. Entonces pueden ir a por cualquier persona. Pero espero que se oiga bien, porque también hace un poco de viento. Voy a responder a la segunda y última pregunta de este vídeo. ¿Qué culpa tienen las víctimas de haber sido elegidas, o haber sido agredidas, haber sido abusadas, timadas, engañadas, etcétera, humilladas, ¿no? Bueno, la respuesta yo creo que es lógica. No tienen ninguna culpa. Solo faltaría. Cualquier persona que le eche la culpa a las víctimas está siendo malvada, ignorante, injusta y maliciosa y estúpida. Ahora, dicho eso, os habréis dado cuenta que en algunos vídeos yo sí que hablo de que las víctimas también tienen responsabilidad, ¿no? Sobre todo la mayoría, porque la mayoría se trata de personas adultas. Y las personas adultas tienen una primera obligación, que es proteger su propia integridad, su propia dignidad y su propia vida, o sea, sobrevivir. Entonces, por eso yo siempre digo, yo ayudo a quien se ayuda a sí mismo. O sea, a mí la gente victimista, que está todo el rato llorando y quejándose, no me dan pena. Yo, incluso aunque esté en una situación de inferioridad, yo puedo apoyar a alguien cuando veo que esa persona está dispuesta a luchar por su propia libertad. Si no, sencillamente no me lo creo. Para mí es una pérdida de tiempo. En fin, lo que quiero decir es que las víctimas no han tenido nunca culpa. A veces desde fuera uno puede pensar, sí, pero al pasar el tiempo tenían que ver todo lo que les estaban haciendo, se tenían que dar cuenta. Sí, no es tan fácil. No te das cuenta porque, sobre todo la primera vez que te pasa, atribuyes a cualquier otra causa lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Piensas, no puede ser que me esté pasando esto a mí, ¿qué habré hecho yo mal? O esta persona no debe estar bien de la cabeza, en fin, se pasan 1000 historias, ¿eh?
antes de ver la realidad, simplemente hay alguien que te está tomando el pelo, alguien que te está maltratando. O sea que no es tan fácil. Ahora, eso sí, una vez que la persona ya ha pasado por esta experiencia, eso tiene que ser un aprendizaje. A partir de entonces sí, para mí ya no hay víctima, ya solo hay en este caso, como lo diría yo, la persona tiene que ser responsable. O sea, tiene que saber defender lo que es suyo. ¿Qué es lo que es tuyo? Tu propia vida, tu mente, tu alma y tu cuerpo, que es el vehículo en el que se manifiesta ahora, en esta vida. Entonces tú tienes que protegerlo. Es tu obligación. Estoy hablando de gente adulta, que es la mayoría. Cuando hablamos de gente que está indefensa, entonces sí, desgraciadamente se necesita que haya alguien que ayude. Pero cuando hablamos de niños, gente mayor, gente que está por algún problema de salud, no se puede valer por sí misma, por ejemplo. Estos casos son extremos, son muy duros, los hay. Los hay porque el psicópata es un carroñero, no tiene ninguna compasión. En estos casos, desgraciadamente, la persona no tiene la misma capacidad de defenderse. Y bueno, ya para acabar, sobre esta última pregunta también, dicho esto, hay ciertas cosas, ciertos actos, conductas, sucesos que van más allá incluso de lo que se puede justificar. Estoy hablando de las víctimas ahora. O sea, yo puedo entender que a una persona que nunca antes ha tenido la experiencia de convivir, trabajar o tener cerca a un psicópata y lo esté pasando mal, yo puedo entender que se sienta confusa, que no sabe lo que está pasando y que, bueno, estoy viviendo un infierno mental. Realmente está viviendo en un infierno, no es una forma de hablar, es así, un infierno en la tierra, y que le cuesta entender lo que pasa. Pero hay ciertos actos que ya, digamos que es como pasar una línea, que incluso aunque estés confuso, aunque estés débil, aunque estés viviendo en una angustia permanente, tienen que hacer saltar las alarmas naturales. Por ejemplo, cuando hay una agresión física. O sea, la agresión física a la mayoría de gente le debería despertar. Lo que ocurre es que también, eso hay que decirlo, la mayoría de psicópatas no necesitan utilizar la violencia física, pero de vez en cuando la pueden usar. Pero los que la usan, la utilizan, algunos de ellos lo llevan a cabo con un proceso gradual. O sea, lo voy a explicar con un ejemplo. Un día es un pequeño empujón, otro día es una bofetada, y va increciendo, porque a menudo las víctimas no le ponen freno. Y alguna gente dirá, bueno, a lo mejor no le puedes poner freno porque esa persona es más fuerte físicamente. No, amigo mío, puedes ponerle freno yéndote, puedes ponerle freno buscando ayuda en algún sitio, tienes que hacer algo. Pero si no pones freno, esto es una característica típica de todos los depredadores, antisociales, psicopáticos, de todo tipo. Ellos, si no encuentran un obstáculo en el camino, siguen hacia adelante. O sea, va a aumentar la intensidad. Se produce una situación que yo llamo de balanza, de balancín. O sea, una parte sube y la otra baja. Cuanto más cede, más sumisa es la víctima, más sádicos, crueles y violentos se vuelven ellos. Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. A veces también la violencia surge de golpe, pero eso es mucho más raro. O sea, es mucho más raro que pase simplemente de engañarte, de llevar una doble vida, a agredirte. Personalmente, yo, de los psicópatas integrados que yo he tratado, nunca ninguno de ellos ha intentado agredirme por la pura lógica de que no son idiotas. Excepto una, que intentó levantarme la mano una vez, pero eso fue su final cuando se encontró en el suelo en mal estado, se le fue la idea de la cabeza.
Pero esa fue la única vez y fue lo que yo he dicho antes. A veces un psicópata comete algún pequeño error, se desquicia por un momento, y eso a veces lo pagan muy caro. Pero por lo general el psicópata integrado no depende de la violencia física, aunque a veces pudiera usarlo, rara vez. Él prefiere utilizar otros métodos, y si tiene que intimidarte, lo hará mediante una amenaza sutil. Saben hacerlo. El que utiliza la violencia siempre, o casi siempre, o sea, en la proporción al revés, o sea, el psicópata integrado casi nunca, el antisocial casi siempre, porque no tiene más, no tiene herramientas, no tiene habilidades. El antisocial es una persona que te amenaza, intenta intimidarte, te insulta, intenta ofenderte, y si no funciona todo eso, te ataca, te agrede. No tiene más en el repertorio, es un inútil total, es una basura. En cambio, el psicópata es una basura sofisticada en ese sentido. Bueno, no sé si he respondido bien a las dos preguntas, espero que sí. Solo añadir una cosa, ya para concluir el vídeo. A veces hay personas que afirman que si tú has sido una víctima, o le llaman complementario o complementaria, de un psicópata, lo vas a volver a ser en el futuro. Eso es absurdo. Eso solo demostraría que hay algunas personas que no aprenden de la experiencia. Esto no quiere decir que no te vayan a engañar en el futuro, que no te vayas a encontrar a otros. Te vas a encontrar de todo. Yo me encuentro de vez en cuando. A lo mejor puede ser una vez al año. Que cerca quizá tengo algún antisocial, algún psicópata, algún narcisista también. A veces me doy cuenta, otras no, porque no se fijan en mí, están ahí en el ambiente, como las plantas. Pero lo que sí sé es que ahora estoy mucho más preparado que antes, que hace años. Sé detectarlo a tiempo, e incluso si me engañan y ya noto las consecuencias de esto, las consecuencias adversas para mí, sé cómo tengo que actuar. ¿Por qué? Está pasando un helicóptero, espero que se vea. ¿Por qué? Porque he aprendido de la experiencia. He sacado mis enseñanzas de ahí. Y también, como he dicho antes, sé que no hay otra persona que me vaya a defender como yo mismo a mí mismo. O sea, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, es obligación de la, entre comillas, víctima, ponerse a salvo, alejarse o atacar si es necesario. A veces no queda otra opción. Y fijaos que he dicho la palabra atacar. Nunca luchar o pelear. Eso no sirve absolutamente para nada. Bueno, recapitulo. A la primera pregunta, para mí, en mi opinión personal, no existe ningún tipo de persona que por su forma de ser sea la víctima propiciatoria potencial ideal del psicópata. Lo que sí que existen son circunstancias y rasgos de personalidad que te hacen quizá ser elegido con mayor facilidad, pero no quiere decir que seas el único o que al resto de gente no le pueda ocurrir. Y por otro lado, cuando ocurren estas cosas terribles, la víctima no tiene la culpa, pero cuando ya sabe lo que está pasando, sí tiene responsabilidad en librarse del tema, en hacer algo. Es cierto que los psicópatas, incluso cuando acaban contigo, te van a echar la culpa a ti de todo lo que ha pasado. Intentan culparte, intentan que tú te sientas culpable, que parezcas el agresor. Y también a veces intentan manipular a la gente, a los espectadores, para que ellos te vean a ti como el malo, como el desquiciado, como la persona manipuladora. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. O sea, no tiene nada que ver. Es simplemente una táctica más que ellos utilizan para hacerte daño.
y para guardar su buena imagen pública también. Solo quiero añadir una cosa, siempre cuando estoy grabando los vídeos me voy acordando de cosas que quiero comentar. He dicho antes que el psicópata integrado rara vez, igual que el de tipo maquiavélico, rara vez utiliza la violencia, pero eso no quiere decir que no sea capaz de hacerlo, algunos sí, o que no tenga la voluntad de hacerlo. Simplemente que no es idiota y prefiere hacer las cosas de forma más segura, más ventajosa para él. Como he dicho, solo una vez un psicópata integrado me ha intentado agredirme y eso fue fatal para él, para ella en este caso. Pero sí me han intentado agredir mucha gente que eran antisociales, porque esta gente, como he dicho antes, es bueno, son estos chulos, gente violenta, delincuentes, etc. Entonces estos sí. Pero estos son mucho más fáciles de tratar porque, como he dicho 1000 veces, a estos los ves venir a distancia. O sea, te puedes poner a salvo. Y en el caso muy extremo de que te pille por sorpresa o no puedas hacer otra cosa, desgraciadamente es un momento terrorífico. Para mí es el peor. Pero suele pasar muy raras veces. En ese momento tienes que tener ya un plan de ataque. Ese plan es muy brutal. He hablado en un par de vídeos de ese tema. Es un tema muy desagradable para mí hablar de este tema. Pero bueno, ya entramos en el tema de la auténtica defensa personal, que no es lo que la gente cree, sino que está mucho más cerca de, para resumirlo en una frase, ante una amenaza violenta a tu vida, tienes que ser todavía más violento. Tienes que intentar matar a otra persona, o a varias. Tienes que hacer lo que puedas. Espero que nunca os encontréis en esta situación. Solo una persona que lo ha vivido como mínimo una vez, porque esto es una cosa que te marca para toda la vida, sabe lo que es. Vamos a dejar este tema para otros vídeos, ¿no? Y bueno, solo decir una vez más que para mí no hay ninguna víctima típica del psicópata, una persona que ya por su forma de ser siempre va a ser victimizada. Eso es una mentira. O sea, toda esta gente que os dice cosas así, no, es que a mí estos psicópatas yo sé cómo tratarlos, a mí no me engañan, eso solo le pasa a la gente débil, esos son como digo, siempre son idiotas, son arrogantes. No hagáis caso a esta gente. Más vale ser humilde y saber que bueno, a lo largo de la vida te puedes encontrar todo tipo de gente, nunca sabes qué va a pasar de aquí a un año, de aquí a una semana, de aquí a 10 años. Por lo menos tienes que tener una información como la que yo voy dando, que se quede ahí en el fondo de la mente, y quizá hay suerte y si ocurre la desgracia de que te encuentras en una situación así, puedes recurrir a ella, puedes sacarlo de la memoria y tener alguna idea de qué está pasando y de qué tienes que hacer. De eso se trata. Pero recordad que es ser depredado, abusado, maltratado, humillado, engañado, timado, estafado por todo este tipo de personalidades manipuladoras es algo que le puede pasar a cualquiera. Claro, hay solo una persona a la que no le pasa con tanta frecuencia, que es al propio psicópata. ¿Por qué? Porque simplemente conoce los trucos de su gremio y es un tipo ultra desconfiado. Es ultra desconfiado porque él sabe precisamente que hay gente como él o ella. Entonces siempre está sospechando de la gente. Yo creo, esto es una inferencia mía, pues quizás estoy equivocado. Yo creo que algunos psicópatas incluso no se fían incluso de la gente más inocente. Imaginaos ya del resto, de los que ellos consideran más astutos, ¿no? O sea que esta es la situación, ¿no? Y bueno, ya me despido, al final no ha llovido. Solo diciendo que vale la pena ser humilde en este aspecto, y al mismo tiempo tener autoestima, en el sentido de tener aprecio por uno mismo, cariño por uno mismo, compasión por uno mismo, porque eso es lo que te va a dar la fuerza para defenderte.
Las dos cosas están bien. Hay que ser humilde, no pensar que uno lo sabe todo, no pensar que no hay nadie capaz de engañarte, que no puedes verte envuelto en uno de estos líos, estos dramas, estos enredos que causa esta gente tan manipuladora. Eso le puede pasar a cualquiera. Hay que ser humilde. Pero también pensar que incluso de ahí se puede salir, sobre todo si tienes la claridad mental y la fortaleza mental y la dignidad. O sea, apelas a lo que yo llamo la fuerza vital, la energía vital que hay dentro de un ser vivo, que te impulsa a sobrevivir, te impulsa a enfrentarte a lo que es un peligro para tu existencia, ¿no? Pues eso es una buena noticia, ¿no? No se acaba el mundo.